Una asíntota es una recta a la que se aproxima la gráfica de una función. Las rectas son las gráficas de las funciones lineales y las funciones lineales tenían todas la misma forma. Constaban de una pendiente y de la ordenada en el origen. La función se aproxima a la asíntota de manera infinita, infinitamente que se dice. Se aproxima infinitamente, pero no la llega a tocar. Hemos visto asíntotas en las funciones elementales. Por ejemplo, la función de proporcionalidad inversa tenía dos asíntotas, que eran los ejes cartesianos, a los que se aproximaba infinitamente. Nunca los llega a tocar, nunca llega a tocar al eje X y nunca llega a tocar al eje Y. El eje X es donde no hay Y y por tanto se puede representar como Y igual a 0. El eje Y es donde no hay X y se puede representar como X igual a 0. El eje Y lo he representado en naranja y el eje X lo he representado en rosa. El eje X es donde no hay Y. El eje Y es donde no hay X. Otra función que presentaba una asíntota era cualquiera de los logaritmos que habíamos estudiado. El logaritmo tenía una asíntota en el eje Y. Nunca podía tocarlo porque no estaba definido para números negativos o el 0. Pasaba por el 1 y esto ocurría para cualquier logaritmo en cualquier base, siempre y cuando la base fuera mayor que 1. Ahora, si la base era menor que 1, tenía la misma asíntota, pero se veía de una manera un poco diferente. En este caso, el logaritmo se aproximaba, pero por arriba, hacia el infinito y no hacia el menos infinito, al eje de la asís. Y no lo tocaba nunca. Y esto ocurría cuando la base estaba entre 1 y 0, porque ya os digo que la base tampoco puede ser negativa. Esto también en un logaritmo. Incluso la función exponencial, que tenía la forma a elevado a x y también tenía esos casos, tenía una asíntota, pero en este caso era la asíntota del eje x. Porque cualquier exponencial con a mayor que 1 tenía una forma similar a esta. Con lo cual,
cuando se aproximaba la x a menos infinito, la gráfica se acercaba infinitamente a y igual a 0. Sin embargo, cuando a estaba entre 0 y 1, a elevado a x se veía de la siguiente forma y también tenía como asíntota al eje de las x cuando y era igual a 0, pero se aproximaba a él cuando x tendía a infinito. Cuando x tiende a menos infinito, se puede representar como cuando x tiende a menos infinito escrito con la flechita. Aquí, sin embargo, era cuando x tendía a más infinito. Escrito matemáticamente, todo esto que acabo de decir sería de la siguiente forma. El logaritmo en base a de x, cuando a es mayor que 1, tiene una asíntota en x igual a 0, que es una recta que no se escribe como y igual a mx más n, porque es un caso particular, y se llama recta vertical. Además, se aproxima cuando x tiende a 0 por la derecha, porque el logaritmo no está definido cuando x tiende a 0 por la izquierda. Si volvemos a la gráfica, que estaba aquí, lo vemos claramente. No nos podemos aproximar a 0 por aquí, porque sería números negativos y el logaritmo no se puede calcular en números negativos. Cuando el logaritmo en base a de x tiene una base entre 1 y 0, lo que ocurre es que también tiene una asíntota en x igual a 0, que también es una recta vertical. Cuando x tiende a 0 por la derecha, porque por la izquierda tampoco estaba definido. Es esta gráfica de aquí. La diferencia entre esta gráfica de aquí y esta otra es la siguiente, que cuando te aproximas por la derecha a 0 en esta primera, vas a menos infinito. Y cuando te aproximas por la derecha a 0 en esta otra, vas a más infinito. Y esa ya sabemos cómo escribirlo, ¿verdad? Es así. Me llevo todo, a ver. El límite, cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo en base a de x, es menos infinito. Y el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo en base a de x, en este segundo caso, es más infinito. Y ambos tienen
lo que se dice una asíntota vertical. Una asíntota vertical, entonces, tiene la forma y x igual a constante. Y cuando la encontremos, la vamos a representar con una línea vertical con puntos suspensivos. Las asíntotas se encuentran muchísimo en lo que son las funciones polinómicas, en las funciones que provienen de fracciones algebraicas. ¿Por qué? Porque cada vez que tengamos un polinomio que se puede factorizar, por ejemplo, x menos 3 por x menos 2, al anularse el denominador en 3 y en 2, me da asíntotas verticales en esos puntos. Solamente las asíntotas verticales vamos a estudiar los límites laterales. Es decir, qué pasa cuando el límite tiende a ese valor de x por la izquierda y qué pasa cuando tiende a ese valor de x por la derecha. Porque nos podemos encontrar casos de muchas formas. Por ejemplo, si esta es la asíntota, podemos encontrarnos que la función se aproxima a ella por la izquierda y tiende hacia infinito, y por la derecha también tiende hacia infinito. Es decir, el límite cuando x tiende a ese número que voy a llamar a por la derecha de f de x es igual a más infinito, y el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x también es más infinito. Pero os recuerdo que en este caso el límite no existe porque no es una constante. Vale. También puede ocurrir que cuando tú te aproximas a ese valor, cuando te aproximas al valor a la asíntota x igual a se vaya a infinito positivo por la izquierda, ya menos infinito por la derecha, o viceversa, claro. El límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x en este caso sería más infinito, y el límite cuando x tiende a por la derecha cuando x tiende a por la derecha es menos infinito. Y también puede ocurrir que por un lado el límite sea un número finito y sin embargo por el otro se vaya a infinito o a menos infinito. Este es un caso que veremos mucho en las funciones definidas a trozos. Voy a poner que esto es una constante b. Bueno, pues esos son el primer tipo de asíntotas, que son las asíntotas verticales.
y en las que siempre tendremos que estudiar los límites laterales. Es algo que a menudo se olvida hacer en los exámenes y es importante a la hora de dibujar una gráfica de una función, porque cuando solo tengamos la ecuación, cuando solo tengamos la ecuación de la función, tendremos que ver todos estos lugares a donde se aproxima la función y cómo se comporta para poder dibujar su gráfica. Vamos también a ver las asíntotas que se llaman horizontales, que están tumbadas. Pero estas ocurren con límites en el infinito, es decir, cuando x tiende a más menos infinito. Son de la forma y igual a constante. Se representan con una línea recta horizontal y ocurren cuando x tiende a lo que yo llamo el infinito neutro, que puede ser o más o menos infinito. De hecho, hay veces que una gráfica tiene una asíntota de la forma y igual a constante cuando x tiende a más infinito y no la tiene cuando x tiende a menos infinito, como es el ejemplo de la exponencial. Si cogemos la exponencial de e elevado a x, el número de Euler, que es mayor que 1, se comporta de la siguiente manera, que ya hemos visto, donde este valor es el 0,1. Si os dais cuenta, el eje de las x es la asíntota horizontal que buscábamos y tiene la forma y igual a 0. O sea que la constante que os mencionaba antes es y igual a 0. En este caso, el límite cuando x tiende a menos infinito de e elevado a x es 0. Pero el límite cuando x tiende a más infinito de e elevado a x es igual a más infinito. Con lo cual tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0 cuando x tiende a menos infinito, pero no cuando x tiende a infinito. Sin embargo, también puede ocurrir que sea una asíntota horizontal por los dos lados, como esta función que no tengo ecuación para ella porque me la voy a inventar. Así. Supongamos que este es el número 1, ¿vale? Entonces, esta función que es y igual a f de x tiene asíntota en y igual a 1 cuando x tiende a más menos infinito. Esta asíntota y igual a constante es un caso particular de la asíntota, de la forma de la asíntota en general, que es mx más n, cuando m es igual a 0, cuando la pendiente es igual a 0. Tenemos que estudiar ahora el caso donde la pendiente no sea 0, es decir, donde m y n sean constantes o números distintos de 0, aunque no ambos a la vez. Puede uno ser, puede la m tiene que ser distinta de 0, pero la n sí que puede ser 0. De este tipo de funciones no hemos visto ningún ejemplo en las funciones elementales, pero sí que aparecen muchísimo
en las funciones con fracciones algebraicas. Fijaros, las vamos a llamar oblicuas. Son oblicuas porque tienen un ángulo de inclinación. Tienen una pendiente y pasan por la ordenada en el origen. ¿Cómo podemos ver que una función tiene una asíntota oblicua? Bueno, pues las asíntotas oblicuas también se deducen de los límites en el infinito de la función. Lo primero que hay que calcular es el límite cuando x tiende a infinito, ya sea más menos infinito de f de x, y ver que te da más menos infinito. Al tomar este límite y comprobar que es más menos infinito, lo que estás comprobando es que no hay asíntota horizontal. Son incompatibles. Cuando hay asíntotas oblicuas, no hay asíntotas horizontales. Os recuerdo que las asíntotas horizontales ocurrían cuando tendías x a más menos infinito y obtenías aquí, en vez de más menos infinito, un valor constante. Ese valor constante era y igual a esa constante la asíntota, que es lo que hemos visto aquí. Fijaros. El límite cuando x tiende... ¿Dónde lo hemos puesto? No lo hemos puesto. Pues lo voy a poner aquí arriba. El límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x te da igual a una constante. Y es esa constante la que te da la asíntota. Entonces, con esto comprobamos que no hay asíntotas horizontales. Segundo, lo que hay que comprobar es que el límite cuando x tiende a más menos infinito de f de x partido por x es una constante. A esa constante es a lo que llamamos m y es lo que se va a poner aquí. Me da la pendiente de la asíntota. Pero el tema es que este límite también puede no estar definido o ser infinito. En ese caso no hay asíntota oblicua. Las funciones pueden no tener asíntotas. Así que se comprueba que el límite es una constante y si no lo es, pues no nos preocupamos. Eso significa que no tiene asíntota oblicua. Para determinar la recta y igual a mx más n, necesitamos determinar ese n. ¿Qué se hace? Pues se coge y se calcula el siguiente límite. Se coge la función, ojo, sin ya dividirla, y se hace el límite cuando x tiende a más menos infinito de f de x menos m por x, y eso es lo que te da la constante n, que es la ordenada en el origen de la recta. Y ya habrías calculado
todo lo que necesitas para dibujar esa línea a la que se aproxima tu función cuando x tiende a más menos infinito. Os voy a poner un ejemplo. Voy a calcular las asíntotas de la siguiente función. Con las polinómicas, para ver si tiene asíntotas verticales, siempre se procede a ver si se anula el denominador en algún punto. En este caso, tendríamos que comprobar si hay algún punto para que el x al cuadrado más 1 sea igual a 0. Como esto no ocurre, porque si pasáis el 1 al otro lado con un signo negativo, al tomar raíces tenéis una raíz de un número negativo y esto da un error, no hay asíntotas verticales. Ahora se comprueba si hay horizontales. Tenemos que tomar el límite cuando x tiende a más menos infinito de x cubo partido por x al cuadrado más 1. Eso es igual al límite cuando x tiende a más menos infinito de x cubo partido por x cubo, x al cuadrado partido por x cubo más 1 partido por x cubo. Y eso no es otra cosa que 1, porque esto al simplificarse te da 1, esto te da 1 partido por x y también tiende a 0, 1 partido por 0 que es infinito. Así que no hay asíntotas horizontales y hemos comprobado el primer punto que nos da alguna esperanza de que haya oblicuas. Si hubiera asíntotas oblicuas, tengo que comprobar que el límite cuando x tiende más menos infinito de f de x dividido entre x es una constante. Cojo la función. Muchos de vosotros olvidáis la palabra límite. La palabra límite no se os puede olvidar. Hay que reescribirla y reescribirla hasta el final. Cojo la función y la divido entre x. Que x esté en el denominador significa simplemente que multiplica al denominador. Antes he calculado el límite dividiendo entre la potencia de exponente mayor, solo por recordarlo. Ahora voy a calcular el límite con el orden de los infinitos. O simplemente comparando infinitos. La parte de arriba es un infinito porque tiende a infinito cuando x tiende a más menos infinito. Y la parte de abajo, que es x cubo más x, también tiende a infinito. El tema es que nosotros sabemos que el denominador y el numerador se comportan como la potencia de x más grande, de exponente más grande, y en este caso se pone que es común igual a x cubo partido x cubo. Como x cubo entre x cubo es 1, nos da que ese límite es 1. Y ya hemos calculado la pendiente. Uy, perdón, se me ha ido la nota. Ya calculamos la pendiente
de la asíntota oblicua. Y notad que como no he impuesto que x vaya más infinito o que x vaya menos infinito, sino que lo he calculado de golpe, este límite me sirve para los dos, con lo cual no voy a tener una asíntota solo por un lado, sino por los dos. O sea que me aproximo en el infinito y en el menos infinito a esa asíntota. Ya sé que mi asíntota es x, 1 por x, más algo que voy a determinar. La segunda parte que había que calcular era el límite cuando x tiende a más menos infinito de la función sin dividir menos mx, que en este caso era 1. Cojo la función sin dividir, escribo la palabra límite y le resto x, 1x. Hago ese cálculo. Antes de calcular el límite, tengo que resolver o manipular esa expresión. Pongo el mismo denominador en las dos. Aquí me da un x cubo y aquí me da un x por x al cuadrado más 1. Que eso no es otra cosa que el límite cuando x tiende a más menos infinito. El x cubo se va de menos 1 partido x al cuadrado más 1. Volvemos al orden de los infinitos y veo que cuando x tiende a infinito obtengo menos 1 partido de infinito, que es 0. Y que cuando x tiende a menos infinito también. Así que obtengo 1 partido de infinito, además infinito positivo, que es 0. Y entonces la asíntota oblicua es y igual a x. Lo que significa que cuando yo dibuje la gráfica tengo que dibujar y igual a x aquí y no me voy a aproximar a ella nunca. Quedaría por decidir si me aproximo por aquí o me aproximo por aquí, es decir, por debajo. Y si me aproximo por aquí o me aproximo por debajo. Esto no lo voy a ver todavía, ya lo veremos. Y voy a pasaros a hacer un ejemplo de cómo puede ocurrir asíntotas en funciones definidas a trozos. Supongamos que tenemos esta función que tiene 3 trocitos. Esta función que tiene 3 trocitos hay que estudiarla individualmente con sus asíntotas individualmente. Es decir, primero habrá que estudiar 1 partido de x y ver dónde están sus asíntotas y luego comprobar que esas asíntotas efectivamente caen en el intervalo de definición que queremos. Después habría que comprobar que x al cuadrado menos 3 no tiene asíntotas, porque no tiene asíntotas,
y que 5 tampoco tiene asíntotas. Pero bueno, eso lo sabemos porque son funciones que se comportan muy bien. Sin embargo, la función de proporcionalidad inversa no se comporta bien. Si dibujáramos esas funciones, que son muy fáciles de dibujar, ya las controlamos a todas. Tendríamos que encontrar el 1, tendríamos que encontrar el 4 y lo que queda a la derecha del 4. La función en 1 está definida como x al cuadrado menos 3 y en 4 está definida como 5. Pongo aquí un 5 que cae por aquí. A ver, que me tuerzo. Y he decidido que voy a bajar la gráfica un poco porque para que veáis dónde quedan los números exactamente. O sea, quedaría ahí. Si x es mayor que 4 en esta región, la función vale constantemente 5. Es plana. Y además vale en x igual a 5 ese valor. Así que una ya la hemos dibujado. La función de proporcionalidad inversa en 1 vale 1. Y además, cuando yo me acerco, bueno, digamos que tengo que ver qué pasa con la función de proporcionalidad inversa en la región donde x es menor que 1. Os recuerdo que la función de proporcionalidad inversa era así. Con lo cual me voy a aproximar al infinito ahí hasta que llego a 1 y ahí me corto. Porque entre 1 y 4 estoy definida como la parábola. Sin embargo, también tengo que estudiar la función de proporcionalidad inversa en el lado izquierdo. Y vemos que esta función definida a trozos sí que va a tener asíntotas. Van a tener las asíntotas de la funcionalidad de proporcionalidad inversa. Ahora voy a dibujar x al cuadrado menos 3. El vértice de x al cuadrado menos 3 va a ocurrir con su coordenada x en menos 0, 2a, que es 0. Y el valor cuando x es 0 en esa función de y es menos 3. Así que el vértice se me sale de la región, pero lo voy a dibujar de todas maneras en un color flojito porque tenemos que dibujar la parábola. Luego voy a hacer la parábola azul para luego solo quedarme con la parte que quiero. Aquí está el vértice. Además, como x al cuadrado menos 3 es igual a x menos raíz de 3 por x más raíz de 3, y raíz de 3 es 1 y pico, porque la raíz de 4 es 2, tiene que ser más pequeño que 1, creo que es 1,7 o algo así. Tengo cortes con los ejes con el eje x en
algún sitio por aquí, digamos que es el menos raíz de 3, y algún sitio simétricamente por aquí, que ese es más raíz de 3. Además, como me interesa saber lo que ocurre en 1 porque es el punto de ruptura, voy a ver cuánto vale ahí la función x al cuadrado menos 3. En x al cuadrado menos 3, si pongo un 1, me da menos 2. Así que en 1 valgo menos 2. O sea, que haría aquí una curvita redonda, pasaría por el menos 2 hasta llegar al menos 3 y ahora tengo que saber también qué pasa en el 5. Vamos a ver qué pasa en el 5. ¿Cuánto vale la función en el 5? Que son los puntos de ruptura. No voy a llegar. Como veis, me faltan cuadraditos para llegar. Es 21, no, 22. Y está por allí arriba. Voy a hacer algo así, mirar. Y voy a poner que ahí obtengo un 22. Pero ahí la función no estaba definida. Con lo cual ese punto que hemos puesto ahí tiene que ser un punto vacío. Ahora solo me va a interesar cierta parte de esta gráfica que seguiría por aquí, ¿verdad? Y seguiría para allá de manera simétrica. Lo que me interesa de la gráfica lo voy a pintar de color negro. Me interesa lo que pasa del 1 al 5 y no me interesa nada de lo demás. En el 1 la función está definida como x al cuadrado menos 3. Así que este punto es un punto denso, pero este de aquí no lo es. Y si tuvierais goma de borrar, pues tendréis que borrar esa parte en el examen. El límite, cuando x tiende a menos infinito, de f de x coincide con el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 partido por x, que es 0. Y estaríamos en esta zona, que es la definición para x menor que 1. Como es un límite en el infinito que me ha dado una constante, vemos que y igual a 0 es una asíntota tumbada o horizontal. Además, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x coincide con el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 partido por x. Y eso es menos infinito. Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 partido por x, y eso es igual a más infinito, porque todavía estamos en la parte donde la función está definida como la función de proporcionalidad inversa. Y esto significa que x igual a 0 es una asíntota vertical.
Y de la gráfica de la función vemos que no hay más asíntotas, porque y igual a 5 no es una asíntota porque no me aproximo a ella, soy ella misma, con lo cual no es una asíntota, es simplemente la definición de la función. Creo que este ejemplo es un ejemplo interesante porque veis una función definida a trozos que es con lo que más vais a trabajar cuando estudiemos la continuidad. De hecho, en la continuidad lo que más nos va a interesar son estos puntos de ruptura donde vamos a estudiar los límites laterales para ver si coinciden o no. En este caso, si tomáramos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, obtendríamos el valor menos 2. Y tendiendo el límite a 1 por la derecha, perdón, al revés, si tendiéramos el límite a 1 por la izquierda, nos aproximaríamos por ahí y tendríamos el valor 1. Y aproximándonos por la derecha vamos cayendo hacia menos 2. Y ahí diremos que como son diferentes, no es continua. De hecho, hay una cosa que se llama un salto entre un valor y otro, y es una discontinuidad de salto finito. Lo mismo nos ocurre cuando nos aproximamos a 4 por la izquierda. Al aproximarme a 4 por la izquierda, la función que le corresponde es esta de aquí. Y al aproximarme por la derecha, la función que le corresponde es esta de aquí. Hay otra discontinuidad de salto. Pero eso ya pues lo dejo para el siguiente vídeo.